de esos tres círculos es interesante para poder entender. Aquí, el círculo que está sombreado, aquí incuria renal aguda, lógicamente que está dentro del círculo de la enfermedad renal aguda, el AKD, pero también en parte de la enfermedad renal crónica. Una enfermedad renal aguda, acá está, es el aumento de la creatinina sérica más del 50% por menos de 3 meses. O evidencia de daño renal estructural por menos de 3 meses. Y cuando esto continúa por encima de 3 meses, ya es enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo? Todavía se puede hablar, como explicaba, conversaba con el grupo en la mañana, ¿se puede hablar todavía de insuficiencia renal aguda? Claro que sí. Actualmente, cuando consideramos que estamos frente a una insuficiencia renal aguda, cuando es una incuria renal aguda, estadio 3, AKIN 3. Para matizar, tenemos acá una pregunta, una pregunta del examen de ENAM. Se define la insuficiencia renal aguda, así como se le llamaba antes, como la disminución tiene que ser brusca, palabra clave, brusca o súbita, de la función renal cuya consecuencia es la alteración, pues, del medio interno y del volumen intraplasmático. Entonces la respuesta es la B. Fácil, es simplemente para remarcar la definición que hemos conversado hace un momento. Y esa es la clasificación del Akin. Akin. A veces nos equivocamos y ponemos, bueno, ¿qué tiene tu paciente? Bueno, tiene un Aki tipo 3. No, no es cierto. No es cierto. Es Akin 3. O sea, según la clasificación del Akin que están viendo acá, es tipo 3. Tipo 1. Hay un aumento de la creatinina basal mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas. O en proporción 1,5 a 1,9 veces el nivel basal, sobre el nivel basal, en menos de 7 días. Pero también se puede expresar la diuresis. Con la diuresis acá sería otra definición de oliguria. Ustedes saben que oliguria es la disminución del volumen urinario por debajo de 400 cc en 24 horas. Sin embargo, no es necesario esperar 24 horas para saber si tu paciente tiene oliguria, ¿no? Porque tú necesitas saber, en emergencia sobre todo, o acá en hospitalización cuando se descompensan los pacientes, tú necesitas saber en pocas horas si tiene oliguria o no, para poder actuar, para poder darle manejo adecuado. Imagínate que vas a esperar hasta el día siguiente, pobre paciente. Y una diuresis normal es más de 0,5 mililitros kilo hora. Es lo normal. Cuando tú tienes un paciente que tiene una diuresis menor de 0,5 mililitros kilo hora, por menos 6 horas, ya se considera oliguria. Y ahí es un AKIN 1. Un Akin 2, el aumento mayor o igual a 2,9 veces el nivel basal y una diuresis menor de 0,5 mililitros kilo hora, pero en 12 horas. Es el Akin 2. Y el Akin 3, un aumento mayor o igual a 3 veces sobre el nivel basal, o si no, fíjate nada más la creatinina. Si la creatinina está a un valor de 4 miligramos o más, ya es Akin 3. Ya es aquí en 3. Y ya es insuficiencia renal aguda, como les estoy contando. Y una diuresis menor de 0,3 mililitros kilo hora, por lo menos en 24 horas. O anuria. Ahora, es una peculiaridad aquí en los términos. Anuria, etimológicamente, debería significar sin orina, ¿no? Que no orina. Sin embargo, en los libros de texto encontramos que anuria es una disminución por debajo de 100 mililitros en 24 horas. A tener cuidado con esa aparente contradicción. Y esto que decía, una vez que tú estás viendo que estás frente a una injuria renal aguda, tienes que utilizar parámetros para saber si eso es perrenal o si hay un daño ya renal establecido, sería interrenal.
Y de todos estos parámetros ya le mencioné uno. Le mencioné la relación que lo tenemos a la mano. Dividir simplemente urea entre creatinina. Más de 40 es prerrenal. Eso quiere decir que a nivel del túbulo contorneado proximal se sigue reabsorbiendo urea, que no hay un daño. ¿Por qué? Porque no hay un daño renal establecido. Ya cuando esto sucede será menos de 40. Tiene también el sodio urinario, prerrenal menos de 10 milicalentes por litro y renal más de 20 o más de 10 van a encontrar en algunos libros. El índice de fracaso renal menor de uno, mayor de uno, ya es prerrenal y renal respectivamente. Y los cilindros son acúmulo de proteínas. Las proteínas se acumulan y tienen la forma de cilindro. ¿Por qué? Porque se acumulan en los túbulos renales. Son proteínas tubulares. Y la matriz, digamos, de un cilindro es los cilindros Yalinos. Transparente es la matriz, también conocido como cilindro fisiológico. Puede aparecer si haces ejercicio y te hacen un examen de orina, ahí están los cilindros Yalinos, no hay problema. O granulosos también, es el Yalino que tiene microgránulos en su interior. También es conocido como un cilindro fisiológico, pero, si pretendemos diferenciar prerrenal versus renal, los cilindros hialinos es para prerrenal y son los cilindros granulares para renal. Pero tú me preguntas ahora, pero de esos parámetros, ¿cuántos son? 2, 4, 6. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el que tiene mayor valor diagnóstico para decir si esto es prerrenal o renal? Es el primero, el FENA, la excreción fraccionada de sodio. Menos de 1% prerrenal, más de 1% renal. Otra pregunta, ¿cuál de las alternativas señaladas caracteriza a, llamémoslo como actualmente, a injuria renal aguda prerrenal? Entonces acá tengo que mirar cada una de las alternativas. Eh, pero yo voy a buscar así rapidito la excreción fraccionada de sodio menor a uno. Y es la última. La última. Excreción fraccionada de sodio menor a uno. Esto es el principal criterio para injuria renal aguda prerrenal. Lo demás, silencio. Ahora, una vez que ya digo es una injuria renal aguda o prerrenal o interrenal o porrenal también, puede ser porrenal, yo tengo que plantear ya etiología. Y vamos a empezar con la prerrenal. Sí, empezamos con la prerrenal. La prerrenal tiene cuatro mecanismos. Ah, estos son los cuatro mecanismos de la prerrenal. Uno, hipovolemia absoluta, es decir, cuando hay una paciente con diarrea aguda, infecciosa, con deshidratación y lleva una hipovolemia absoluta, o paciente con sangrado, hemorragia digestiva o ginecorragia, como vimos en la mañana acá en la práctica. Lleva esa hipovolemia absoluta y va a llevar a una disminución del flujo plasmático renal y una incuria renal. Pero también puede ser relativa cuando el líquido se redistribuye, como en el segundo caso, el caso número 2 que vimos, de la insuficiencia cardíaca descompensada. Ahí el volumen plasmático efectivo está disminuido, arterial, está disminuido. Y eso va a llevar a una disminución del flujo plasmático renal e injuria renal aguda. Las causas, ¿qué causas conoces de hipovolemia relativa? Tienes ahí una triada: cirrosis, síndrome nefrótico e insuficiencia cardíaca. Mención, mención aparte, compañeros, raptomiólisis. También le presenté al grupo de práctica un caso, que lamentablemente no lo tengo acá, pero un caso de un muchacho que presentaba crisis tónico-clónicas generalizadas a repetición y no recuperaba el estado de conciencia normal. Eso se llama estatus epiléptico. Miren, el pobre estaba así contrayendo los músculos, relajando los músculos, contrayendo los músculos, como si estuviera haciendo un ejercicio intenso o no. Claro. ¿Y eso qué llevó? A daño del músculo. Miren,
Eso lleva a un daño. ¿Cómo se llama el daño de músculo? Se llama raptomiólisis. ¿Cuál es la enzima que te permite verificar eso? Es creatinfosfoquinasa, CPK. ¿Y cuál es el pigmento? El pigmento, ¿cuál sería el pigmento de una raptomiólisis? La mioglobina. Eso, muy bien, mioglobina. Y el paciente pues tenía la CPK, creatinfosfoquinasa, por las nubes. Muy peculiar, porque cuando ustedes escuchan injuria renal aguda, interrenal, o en este caso perrenal, pero es más interrenal que perrenal, por si acaso, pero sería poco frecuente que sea prerrenal, pero lo he puesto ahí para engañarlos y le hago una pregunta en el examen, ustedes piensan que solamente es interrenal, y yo les pregunto si es prerrenal y pierden una pregunta, pero ya están advertidos. Cuando hablamos de radiomiólisis, generalmente pensamos un daño interrenal, claro, y es por politraumatismo. En el caso de accidentes, pacientes politraumatizados están expuestos a radiomiólisis ya una injuria renal aguda que lleva fácil a una insuficiencia renal aguda y requiere pues diálisis, lo cual menos mal no fue necesario en el paciente. Tercero, pérdida de autorregulación renal. Cuando una situación en la que disminuye el flujo plasmático renal, el organismo tiende a compensarse. Esa es la idea que yo tengo, que el organismo está programado para compensarse ante una situación anormal, que estamos ya programados. Y que a veces eso sucede incluso en contra de la opinión de nosotros los médicos y el paciente lo supera. Entonces, ¿cómo le llamamos? Le llamamos milagro. Milagro, no tiene explicación. Yo soy creyente, claro, claro que sí, soy creyente, pero creo que el gran creador nos ha provisto de los elementos necesarios para que ocurran estos llamados, entre comillas, milagros. Entonces, parte de esta autorregulación, vemos en la arteriola aferente eh, se dilata y la eferente se contrae. Hay medicamentos que van a alterar esta autorregulación normal. Medicamentos ¿qué necesita la arteriola aferente? Dilatarse. Si toma AINES, se va a contraer y anulado la autorregulación renal. ¿Qué necesita la arteriola eferente? Contraerse. Pero si está tomando IECA o ARA2, que son vasodilatadores, se dilata y se pierde. Por eso un paciente que toma AINES, justificadamente, algunos toman injustificadamente, que está tomando AINES justificadamente por una enfermedad reumática autoinmune, o que está tomando YECA varados por la hipertensión arterial, mucho cuidado porque ellos teóricamente tienen más riesgo de injuria renal aguda. Así que hay que hilar fino ahí. Y por último, la alteración de la microcirculación. Esto en sepsis. Caso número uno, alteración de la microcirculación. Ya con el renal le decía ver si es glomerular, una glomerulitis primaria o una secundaria. ¿Secundaria a qué? Secundaria a diabetes mellitus. ¿Qué tal enfermedad es esta? Diabetes es un dolor de cabeza, pero si el paciente es metódico, hace un cambio de vida, no tiene por qué sufrir. Como dice el comercial, a ver si me acuerdo, el dolor, eh, ya, el dolor no se puede evitar, así dice, pero el sufrimiento sí. Totalmente de acuerdo. No se tiene por qué sufrir. Y a veces cuando preguntamos, ¿usted sufre de diabetes? ¿Pero por qué tiene que sufrir? Es la mala costumbre que tenía yo también, pero después me corrigieron. Y un paciente, sin querer, me corrigió. Y dije, nunca más le voy a preguntar si sufre de algo. Le voy a decir si tiene esta enfermedad, pero no tiene por qué estar sufriendo, ¿no? Después, intersticial, ya que consume AINES, que consume beta-lactámicos. Ahí en intersticial, en el examen de orina hay que buscar eosinófilos en orina. Tubular, cuando producto de esta deshidratación severa, que lleva una injuria prerrenal, no es manejado adecuadamente el paciente, lamentable, termina una necrosis tubular aguda isquémica. O también por sustancias de radiocontraste o aminoglucósidos,
o también una mioglobinuria en la radiomiólisis que hablábamos, o también una ictericia severa con coluria severa, se puede presentar una necrosis tubular tóxica. Y vascular, vasculitis que ya verán cuando hagan reumatología. Y por renal, solamente un par de palabras para no cansarlos. En la porrenal lo más frecuente son nefrolitis, es lo que vemos con más frecuencia acá. La uropatía con más frecuencia vemos por cálculos y en segundo lugar, lamentablemente, por eh, compresión, compresión por tumores ginecológicos, recalco, trabajo nasal en mujeres, tumores ginecológicos, cáncer de útero o extensión de metástasis a vías urinarias. Y los pacientes vienen por hematuria. Después también puede estar la hiperplasia prostática en los varones, es el temor de nosotros los varones, y etcétera, etcétera. No quiero ahondar más en esto. Vejiga neurogénica también podría ser. Y tengo que continuar. Sigamos hablando. A ver, un poquito más. Estoy excediendo el tiempo, pero un poquito más. Mujer de 40 años, mujer de mediana edad, que viene por una enfermedad aguda, caracterizada por diarrea severa, que ha llevado a una deshidratación severa. Vean, te dan la diuresis. Una diuresis menor de 0,5 kilo por kilo por más de 6 horas. Es decir, te están diciendo que está en oliguria. La presión en el límite inferior, la frecuencia en el límite superior de cardíaca, la respiratoria tiene taquipnea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, acá eh, hay el paciente que con deshidratación severa por diarrea tiene oliguria y está cumpliendo los criterios de Akin 1, ¿no? Y en principio es una incuria renal aguda prerrenal, que pueda convertirse en una interrenal, claro, como ya hemos conversado, pero en principio es prerrenal y sería Akin 1, pero eso no me están preguntando. Solamente me están preguntando qué tipo de incuria es. Entonces marco es incuria prerrenal. Lo demás, silencio. Acá hay otra que tiene mediana edad con incuria renal aguda por shock hipovolémico prolongado. Según el examen de orina, vean, acá también lo que hemos conversado. En el examen de orina, este cuadro comparativo que vimos de prerrenal versus renal, ¿qué espero encontrar en el examen de orina? ¿Se acuerdan? Si esto es prerrenal, a ver, tiene shock, incuria renal aguda por shock hipovolémico prolongado. Ah, ya. No sé, acá quisiera opiniones, ¿ah? Yo pensaría, a ver, mi opinión, si es un shock hipovolémico, a ni hablar, es una incuria renal aguda prerrenal. Claro, ahí esperaría la excreción fraccionada de sodio menor de 1% y cilindros Yalin. Pero si me dicen que es prolongada, yo podría entender, a caramba, esto ya pasó de prerrenal a interrenal. Y lo que espero encontrar ya no son cilindros yalinos, sino cilindros granulosos. ¿Qué le parece? ¿Opiniones? ¿Están de acuerdo conmigo o están en desacuerdo? Un consejo que les puedo dar cuando ustedes hagan el abordaje de estos casos clínicos de NAN o recentado médico de salud, no pongan las alternativas. Hay que ya terminar con eso que nos han metido, creo que de los 90 o tal vez antes, de las respuestas con alternativas. Tal vez así que un joven se siente desvalido si no le dan alternativas. No, no, hay que desarraigar eso. Como es un principio de la metodología moderna, para aprender hay que desaprender. ¿No, compañeros? Hay que desaprender esto. Olvidemos alternativas. Vamos de frente. Acá, a mí me parece que como al ser prolongada, acá es una incuria renal, interrenal, y los tipos de cilindros que espero encontrar es granulosos. ¿Y las alternativas me dan razón o no? Porque no han puesto acá cilindros yalinos. Pero hubieran puesto, ¿no? Pero hubieran puesto, hubieran hecho más compleja la pregunta o más controversial, pero la palabra clave acá es prolongado. Y si es prolongado, ya ha pasado a otra situación, de prerrenal a interrenal. Bueno, buen caso. Pero si hubieran puesto cilindros yalinos, hubiera sido mejor todavía.
Uno más. Paciente con deshidratación severa, presenta un volumen urinario de 10 mililitros por hora, está con una oliguria tremenda. Ya la creatinina ha aumentado a 2, el sodio urinario está en 10, el diagnóstico más probable es insuficiencia. Con estos datos que tenemos, una deshidratación severa, en principio, nuevamente planteamos, debe ser prerenal. Pero si esto se prolonga o no es manejado o el paciente no es hidratado adecuadamente, puede convertirse en una necrosis tubular aguda isquémica y ya es interrenal. Entonces acá tiene deshidratación severa, tiene oliguria, una creatinina que llegaba a 2, la osmolaridad urinaria 1025, un sodio que está en 10. ¿Qué les parece? Opiniones. ¿Les parece una interrenal o una prerrenal? Opiniones. ¿Qué les parece? ¿Prerrenal o interrenal? Si nos guiamos del sodio urinario, es más para prerrenal, porque el criterio es menor de 10 milicalentes y para renal es mayor de 20 o según otra biografía mayor de 10, pero justo está en 10. Yo diría que esto es prerrenal. Y además, si tuviera ya necrosis tubular, la creatinina estaría mucho más alta. Entonces sería la segunda razón. Una pincelada de la fisiopatología. La incuria renal aguda, como hemos mencionado, puede darse por una disminución del volumen plasmático efectivo, una hipovolemia que puede ser absoluta o que puede ser relativa, como hemos explicado anteriormente. Ante esta situación de hipovolemia relativa o absoluta, se tiene que activar el sistema neurohormonal, nuevamente por lo mismo para poder compensar, para poder mejorar el flujo plasmático renal. Así que se activa el sistema renina-angiotensina, se activa el simpático y también la vasopresina. Todo esto va a llevar a esta activación neurohormonal va a llevar a una vasoconstricción renal, vasoconstricción sistémica y también podría originar edema periférico. Bueno, el texto está explicando lo que hemos conversado. Solamente acá una pincelada, esto es un poquito ya para medicina interna, que la parte molecular está avanzando rápidamente. Ustedes son los médicos o van a ser los médicos que tienen que dominar esto, la medicina molecular. Y ustedes hacen el curso de inmunología. Tal vez en ese momento no le presten tanta atención, pero compañeros, ustedes necesitan mucha inmunología. Ustedes van a ser los médicos moleculares. Claro que sí. eh, cualquiera sea la especialidad que sigan, por si acaso. Y acá tenemos unos ejemplos. En principio que la creatinina no es un buen indicador del filtrado glomerular o de la disminución del filtrado en forma temprana. No. Mejor indicador es esta sustancia, la cistatina C. Es mejor que la creatinina. Porque la creatinina depende de varios factores, por ejemplo, la masa muscular. Después hay marcadores que están de moda y están em, teniendo cada vez más participación, la interleuquina 18, el KIM-1, el N-gal. Ahora, lo curioso, ¿saben qué es? O deben saberlo mejor que yo, que te van a indicar el daño renal, te van a indicar la localización. Es que estupendo esto, ¿no? Te van a indicar la localización, si el daño renal es a nivel del túbulo contorneado proximal, o si es a nivel del túbulo contorneado distal, o del túbulo colector. ¡Qué estupendo! Estamos en la era de los biomarcadores. Y ustedes sobre todo, ustedes tienen que dominar esto, porque esto va a ser su pan de cada día. La medicina molecular se está metiendo en en las diferentes especialidades. Estamos viendo en cardiología, por ejemplo, cómo ya se le está indicando anticuerpos monoclonales. El paciente hipertenso,
¿Qué les parece? Anticuerpos antimonoclonales en un paciente hipertenso. O sea, las perspectivas son buenas. Claro, en nuestro pobre Perú todavía no estamos tan a tono, pero igual, ustedes tienen que conocerlo. Que no lo puedan aplicar, está bien, pero de repente se van a trabajar al extranjero también. No hay problema. O de repente mejora la situación aquí. Hay que ser positivos. Una más. Miren, lo que le decía, el politraumatizado. Politraumatizado que tiene azoemia, una creatinina de 6, una urea de 200, está bastante alta. Esa creatinina de 6, ¿qué me está diciendo, compañeros? Si aplicamos el Akin, ¿se acuerdan que dije? Si es mayor o igual a 4 miligramos por decilitro la creatinina, ya es un Akin 3, que equivale a, a una insuficiencia renal aguda. Entonces yo puedo decir aquí, ahí mi diagnóstico es una injuria renal aguda, interrenal, por rhabdomiólisis a Akin 3. Y vean la CPK. Es parecido al caso que le estaba contando, pero en otro contexto. El contexto que le dije era de un estatus epiléptico. En este caso, sí es por politraumatismo, que es, digamos, lo clásico. Una creatinina de 1500. El paciente que le conté tenía como 10.000 de CPKM. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es insuficiencia renal aguda o incuria renal aguda por rhabdomiólisis. Una más, con la causa más frecuente de insuficiencia renal. Incuria renal. Bueno, es una pregunta clásica. La respuesta ahí era necrosis tubular post-isquémica, como las causas más frecuentes de injuria renal aguda. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es característico en los pacientes de injuria renal aguda? Debido a necrosis tubular aguda tóxica, es decir, ya es interrenal. ¿Y se acuerdan que dijimos la necrosis tubular tóxica por sustancia de radiocontraste o por algunos pigmentos como bilirrubina, como mioglobinuria, o también por algunos antibióticos como aminoglucósidos? Acá lo que tengo que ver, un criterio, estoy buscando un criterio de injuria renal por interrenal. ¿Y cuál sería el primero también? Claro, la excreción fraccionada mayor de 1, porque menor de 1% es para prerrenal. Ni hablar, lo demás, silencio. Ahora, estas últimas láminas ya para terminar, ya son temas que ustedes realizan ya con sus profesores, solamente para decirle lo siguiente. Una complicación de incuria renal aguda es la hiponatremia aguda. ¿Y cómo te das cuenta que tu paciente tiene hiponatremia? Es porque está presentando náuseas y vómitos y luego confusión mental. Y puede llegar a un extremo. ¿A partir de cuándo sucede eso? De una hiponatremia moderada. O sea, cuando está en un rango de 125 a 129. Náuseas, vómitos, confusión. Pero el paciente puede convulsionar también. Cuando tú tienes un paciente con injuria renal aguda y que está convulsionando, tienes que pensar en el sodio, pensar inmediatamente en el sodio. Y es más, hasta puedes predecir en cuánto vas a encontrar el sodio urinario. Acá tiene que ser muy severa el sodio urinario menos de 115 equivalentes por litro. Eso quería transmitirle. Y después, esto ya es cuando es crónica, ahí es severa cuando es menos de 110 equivalentes por litro. Eso acá, por razón de tiempo, no lo voy a hacer. Una causa de hiponatremia euvolémica, eso de repente sí. Ah, una causa de hiponatremia euvolémica, me hubiera gustado explicarle esto, pero ustedes tienen una clase, pero le voy a compartir unas láminas con su delegado para una lámina didáctica que le puede ser de utilidad. Después, hiponatremia euvolémica. Todas esas alternativas son causas de hiponatremia hiposmolar euvolémica. Entonces, aplicamos el criterio de frecuencia. ¿Cuál es la causa más frecuente de hiponatremia euvolémica hospitalaria? Es el famoso CIHAT, secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y por último, en el pH que buscamos, vamos a buscar, me gustaría también explicarles los pasos de este AGA, pero
Ahí tenemos otra vez el enemigo, el tiempo. Pero igual, he compartido un PDF donde están esas láminas y también textos explicando, no sé si les ha llegado a ustedes. En todo caso, compartiré con su delegado para que haga el efecto multiplicador. Hay que buscar, compañeros, informaciones que sean sumamente didácticas, que ahorren tiempo y energía. Ustedes, sobre todo, que tienen tan poco tiempo para todo, ¿no? Busquen información que los dirija mejor, que no les haga perder el tiempo. No tienen mucho tiempo para la lectura ustedes. Pero, al fin y al cabo, lo que quiero decir acá, que espero encontrar en el AGA, espero encontrar una acidosis metabólica. Una acidosis metabólica con anion gap aumentado, como consecuencia de que de una injuria renal aguda. Esto de acá sería que espero encontrar un pH disminuido debido a una disminución del numerador bicarbonato. Entonces, ¿cómo se llama esto? Acidosis metabólica. Ahora, ¿qué tipo de acidosis metabólica? Una acidosis metabólica con anion gap aumentado. Esta de acá. Entonces, ¿qué tipo de acidosis metabólica injuria renal aguda? Con anion gap aumentado. También le dicen acidosis metabólica simplemente anion gap. Y aquí se debe al segundo mecanismo, a disminución de la excreción renal de hidrogeniones, sea por RC o por injuria renal aguda. Bueno, entonces les agradezco mucho su atención a los alumnos que han tenido la gentileza de acompañarme hasta esta parte del camino. Me he excedido, pero pienso que era necesario darle algunos tips y algunas recomendaciones. Así que muchas gracias por su atención. Sean felices. Hasta luego, doctor, Gracias, doctor. gracias. Hasta luego. Gracias a Gracias, ustedes. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Muy amable, muchas gracias.